Claro, bueno, en ese sentido, como lo plantea Memo, el gobierno de Madero se vio ofuscado por diversas rebeliones, como ya lo había nombrado, las cuatro más importantes, Bernardo Reyes, Félix Díaz, zapatistas y también por una parte los orosquistas, ¿no? Los zapatistas hacen el plan de Ayala para reapropiarse de la agenda social olvidada por Madero, que en un principio, como ya lo comentaba Memo, fue una lucha cruenta. Posteriormente, para hacer un pacto de cierto tipo, envía al general Felipe Ángeles contra los zapatistas para no ejercer una violencia excesiva, ¿no? Donde sí hubo violencia excesiva fue en contra de los orosquistas en 1912 con el pacto de la empacadora, donde Orozco llama a las armas, participaron vaqueros, mineros, jornaleros y medieros, y la batalla contra los orosquistas fue dirigida principalmente con Victoriano Huerta y las fuerzas estatales de las cuales destacan los coahuilenses Pablo González y un actor importante para la revolución e incluso para la conformación del gobierno por revolucionario sería Álvaro Obregón, ¿no? En ese sentido, hasta cierto punto, el peligro realmente que emanaba para el gobierno de Manero se daría en la misma casa, ¿no? Como se dice, ¿no? El nuevo caudillo militar que era Victoriano Huerta, pues hasta cierto punto asumió el mando del movimiento llamado de la Decena Trágica, cuando Madero pudo ser fatalmente derrocado, ¿no? Con su asesinato. El acuerdo de estos golpistas victoriosos en la famosa Decena Trágica es conocido como el Pacto de la Ciudadela por haber sido el sitio donde se parapetaron, o también puede ser conocido como el Pacto de la Majada por haber sido firmado en las instalaciones de la representación norteamericana en México, aprovechándose de que el gobierno estadounidense se había distanciado de Madero, ¿no? Principalmente por sus reformas, porque lo que plantea García Diego es que no benefició como ellos querían a sus compañías petroleras. Lo consideraban también responsable a Madero de la anárquica situación que prevalecía en nuestro país. El gobierno de Huerta pues es considerado como usurpador, también ejerció un poder dictatorial y fue de carácter contrarrevolucionario. El pacto de la embajada acordaba que Huerta asumiría un papel temporal de presidente mientras se desarrollaban las elecciones, donde el triunfador sería precisamente Félix Díaz, ¿no? Un personaje conocido que era sobrino del dictador Porfirio Díaz. Se dispuso también que el gabinete de Huerta se nombraría con el acuerdo de Félix Díaz y del hijo de Bernardo Reyes, quien ya había muerto en ese entonces, Rodolfo Reyes. Ambos fueron jefes de este cuartelazo. Así se comenzó realizando una amalgama de casi todos los grupos políticos antimaderistas en el gobierno de Huerta, ¿no? El primer gabinete de Huerta es la prueba de la alianza entre felicistas y reyistas. También había grupos de científicos, evolucionistas y católicos que estaban en contra del gobierno de Madero e incluso también parte de orosquistas. El respaldo inicial a estos grupos contó con el directo apoyo del Ejército Federal hacia Huerta, de hacendados y también de empresarios. En cuanto al gobierno norteamericano, el apoyo del embajador fue breve, pues como en pocas semanas se desarrolló las elecciones en Estados Unidos, dando como triunfador a Woodrow Wilson del Partido Demócrata, quien había sustituido en ese momento a William Taft, que era del Partido Republicano. En ese momento se modificó inmediatamente la postura hacia Huerta. Sin embargo, pues siguió en el poder, ¿no? La lucha contra Huerta por parte de los revolucionarios comenzaría en marzo de 1913 en el norte del país, pero a diferencia de las batallas libradas contra Porfirio Díaz en 1910 y 1911, estas batallas no se concentraron en Chihuahua. Hubo cuatro escenarios importantes, cada uno con sus particularidades tanto sociales como políticas e ideológicas, y también económicas y militares. El primer frente de lucha sería en Coahuila, encabezado por Venustiano Carranza, que había sido antiguo político de filiación reyista y quien había sido desde presidente municipal de su pueblo natal hasta senador, ¿no? O sea, era una persona que había estado en la élite política por mucho tiempo. También se convertiría en antiporfirista hacia 1909 y radicalizaría su posición del reyismo, ¿no? Carranza se hizo antireeleccionista y participó en la lucha contra Díaz. Luego sería gobernador de Coahuila durante la presidencia de Madero. Carranza y otras autoridades coahuilenses, donde sería como más importante la rebelión, no reconocieron principalmente el gobierno de Huerta y convocaron a la creación de un ejército
que desde ese momento se llamaría constitucionalista, ¿no? Con el objetivo de derrocar a Huerta y restaurar la legalidad democrática del país. También surgen nombres muy importantes para el gobierno por revolucionario, pues entre los más importantes que destacarían del constitucionalismo o del carrancismo sería Álvaro Obregón, Salvador Alvarado, Plutarco Elías Calles, Manuel M. Diegues y Adolfo de la Huerta, ¿no? Dos de estos serían presidentes de la República posteriormente. Además de poder político, los constitucionalistas tenían una capacidad militar importante debido precisamente a que ya habían combatido las fuerzas locales contra el orosquismo y todos los habitantes de los pequeños pueblos sonorenses tenían experiencia en cuanto a la defensa contra las incursiones de las tribus indias beliciosas. Por ello, el movimiento antihuertista en Sonora nació desde un primer momento muy fuerte. Por otra parte, había un contingente antihuertista en Chihuahua que eran notoriamente diferentes a los de Coahuila y Sonora. Estos se habían encabezado por miembros de las clases medias, como lo menciona García Diego. Esto es muy cuestionable para saber si existían realmente clases medias en México en ese momento, pero bueno, se constituían principalmente por profesionistas, poblaciones urbanas. En este sentido, los nombres como más importantes serían el de Abraham González y Pascual Orozco. El asesinato del primero y la adhesión a Huerta del segundo dieron lugar a que la lucha en la región ahora la dirigían a un miembro de las clases bajas y en ese sentido sería Francisco Villa. A diferencia de los alzados de Coahuila y Sonora, Villa no era una autoridad local o no se encontraba, como se puede decir, en el establishment, sino que era un rebelde en toda la expresión de la palabra. Lo ubicaban entre el mundo de la marginalidad y la delincuencia, ¿no? Sus lugartenientes y los líderes secundarios también pertenecían a estos sectores populares. Así, además, la fuerza y experiencia militar aportados por excolonos militares y por ser de la región preponderante en las luchas contra Porfirio Díaz y contra Orozco. La mayor contribución del villismo a la lucha constitucionalista sería darle enorme y protagónicamente un papel de origen popular, ¿no? Gracias al villismo, la lucha antihuertista norteña no se limitó a ser una lucha legalista y de clases, ¿no? Como lo pretendían hacer ciertos sectores, sino que ya se adentraba un carácter popular de tipo norteño que, como lo comentábamos, se diferencia también del carácter popular del sureño, ¿no? En México.